Lección 276 me refería, hermanos, hermanas, a lo que está descrito específicamente en esta obra, dijéramos, clásica y universal de Dante Alighieri, su Divina Comedia. En el capítulo 1, el infierno, canto 4, círculo 1, justos no bautizados. Allí, en el verso 27 o en el 30, dice: mientras tanto me dijo el buen maestro, es que no quieres saber qué almas son estas que estás viendo. Verso 33, antes que nada, bueno es que te enteres de que nunca pecaron y teniendo mérito no les bastan sin bautismo, que es puerta de tu fe, según entiendo. Y continúa en el verso 51. Yo era nuevo en este estado, cuando aquí vi venir un poderoso, con signo de victoria coronado. Sacó al padre primero de este foso, y en las sombras de Abel y de Noé, y a Moisés de las leyes tan celoso, el patriarca Abraham con él se fue, David, rey, Israel sus allegados, y Raquel y otros más que nos conté, y que fueron así glorificados. Antes que ellos, ninguno más logró verse entre los espíritus salvados. Entonces aquí Dante está describiendo hasta el mismo Moisés, que tenía una parte allí, y al patriarca Abraham, que también la tenía. Entonces, si estos seres todavía tienen partes de grados psicológicos allí, imagínense ustedes cómo estamos nosotros. Ahora bien, nosotros vemos en este lenguaje cántico y de prosa antiguo de que hay una clave. Dante dice que teniendo méritos y aún no pecando, estaban sin bautismo. Ahora bien, esto es maravilloso, porque aquí está la clave. Cuando nosotros descendemos al abismo, cuando se pierde el alma. ¿Cuándo se pierde el alma? Cuando nosotros no la fabricamos, no la hacemos, no la edificamos dentro de nosotros para nuestro Padre. Es decir, aquel que no edifica al Cristo interno y aquel que no edifica dentro de sí el templo, con la roca angular que desecharon los edificadores del templo y los mercaderes del templo y los escribas y los saduceos y los fariseos y los príncipes y los ancianos, etcétera, estamos desnudos porque no tenemos vestidura. Porque en cristianismo puro, verdadero y gnóstico, decir ese ser tiene alma y espíritu significa ese ser edificó al Cristo dentro de sí con la roca angular. Y también significa ese ser tiene las vestiduras del alma, el traje de bodas del alma, o los cuerpos solares, o el tosoma helíaco de los antiguos, o el carro de Merkabah de un Jeremías, de un Daniel, y ese carro de fuego descritos por ellos, que no recuerdo otros seres que los han visto y los han detallado. Entonces, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque para lograr ese estadio de crear el templo de nosotros, hay un requisito, que es que nadie puede crearse el traje de bodas del alma con el yo. Esto está claro. Hay que separar la luz de las tinieblas. Hay que separar el humo del fuego. Pero para separar el humo del fuego, hay, por una parte, que amar a Dios sobre todas las cosas y demostrarlo en la cruz a través de los misterios de Melquisedec, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz, y que nos enseña la transmutación del agua en vino, y que Jesús el Cristo también nos las enseña en las bodas de Canaán, porque el reino de los cielos es una boda. Entonces nos encontramos aquí con la calificación del bautismo. Es decir, ¿quiénes entran al abismo? En ese círculo que dice Dante, aquellos inocentes, es decir, que no cumplieron con el pacto, con la ceremonia, con el juramento, con el ritual, con la liturgia del bautismo. Sabemos que Juan es el bautismo por el agua. Sabemos que Juan es el bautismo del arrepentimiento. Y nosotros sabemos que Juan también era un Christus o un Cristo. Incluso en aquellos tiempos está escrito en varios textos por varios escritores
de que había, dijéramos, un conflicto entre los nazarenos y los cristianos, porque los nazarenos decían que Cristo no era el ungido, no era el logo, sino que era un profeta que estaba tergiversando las enseñanzas de Juan. Entonces, esto es maravilloso, ¿por qué? Porque los dos eran Crestos. Lo que pasa es que uno era precursor, que es Juan el Bautista, que es la misma encarnación de el espíritu de Elías, la voz que clama en el desierto, y el Señor de toda perfección, que es nuestro Salvador, Yeshua ben Pandirá. Porque el Cristo no es una persona, es impersonal. Pero entonces, si Juan nos llamó al arrepentimiento, está claro la enseñanza. Porque si nosotros estudiamos la vida, hermanos y hermanas de Juan, ¿en qué termina? Termina su cabeza en una charola de plata, en un festín, donde dijéramos, el anfitrión era Herodes, y Salomé, que era quien bailaba, por su demanda, por su solicitud, decapitan a Juan. Entonces, la decapitación de Juan es la muerte del yo. Es una enseñanza extraordinaria, pero terrible, donde se le deja al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la cabeza mortal es del mundo, pero el espíritu es de Dios. La misma enseñanza que dio el Cristo. Es decir, crucificado, vituperado, atormentado. Es decir, dijéramos, hostilmente torturado y muerto, asesinado, matado en cruz. Entonces, el Cristo le dejó a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, simbólicamente a la materia le dejó lo que es materia y a Dios el espíritu. Aunque el caso del Cristo es muy extraordinario y tiene sus detalles especiales que el tiempo no nos permite, dijéramos, abordarlos en este tema. Pero lo cierto del caso es de que para llegar a esas alturas de perfección, de purificación, de trabajo sobre sí, hay que morir en el yo. Porque ambos fueron muertos, uno en una cruz y uno decapitado en una cárcel. Uno a nivel privado en una fiesta y el otro a nivel público en las calles de Jerusalén. Entonces vemos que ambos mueren, pero que no mueren porque ya estaban muertos. Entonces esa es la clave, hermanos, hermanas. Si todos nosotros aquí ahora aprovechamos que alentamos bajo el sol y con la enseñanza del Cristo y con los tres factores de la enseñanza gnóstica crística que confirman el evangelio cristiano, pero en una octava superior psicológica y antropológica y liberadora, en el sentido, dijéramos, alquimista o transmutador, nos va a permitir que nosotros, viviendo esa enseñanza, podamos morir aquí y ahora en defecto. Es decir, estamos hablando de la muerte de nuestros defectos, porque Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto. Dios quiere que el pecador viva para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque hay más alegría y dicha en los cielos por un pecador arrepentido que por un justo o que por mil justos. O no recuerdo bien en este instante el asunto. Lo cierto del caso es que esto es maravilloso, porque el Cristo dijo, yo vine a sanar a los enfermos, yo vine a buscar a los perdidos, yo vine a salvar al hijo ingrato. ¿Comprenden? Pero nosotros creemos que somos más que eso, entonces el Cristo no nos puede salvar. Porque si nosotros pensamos que somos el hijo de Él, Él no nos va a salvar. Porque Él va a salvar al hijo ingrato. Si nosotros nos colocamos como hijo ingrato, nos salva. ¿Ingrato por qué? Porque nosotros no le amamos a Él con toda la fuerza de nuestro alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, ¿no? Nosotros nos amamos a sí mismos primero. Nosotros no nos afirmamos en el ser porque no hacemos su voluntad. Nosotros hacemos la voluntad nuestra, la del ego, la del yo. Entonces, en ese sentido, no somos dignos de ser hijos de Él. Entonces, ¿cómo nos salva? Pues porque una persona que esté lleno de sí mismo, ¿cómo es salvado por Dios? Es imposible. ¿Por qué? Porque se necesita el requisito de San Juan Bautista. ¿Cuál? El arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento de Juan el Bautista no solamente era proferido por la palabra,
por aquel que iba a recibir el bautismo del agua. Es decir, el requisito para recibir el bautismo del agua era: me arrepiento. Un ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos allá, una escena, en aquellos tiempos, cerca del Monte Carmelo, frente a la voz que clama en el desierto, un ser enigmático, terrible, viva voz de Dios, para predicar el Evangelio antes del Cristo, aunque son contemporáneos y coterráneos, y entonces llegamos a sus pies para que Él nos haga el bautismo. Primero teníamos que dirigirle a Él el saludo y después decirle: estoy arrepentido, me arrepiento de mi vida hasta ahora. Y tal vez profiriéramos los pecados que hemos cometido, los errores que hemos cometido, que son demasiados. Es como una confesión, pues. Entonces Él decía: arrepiéntanse, hermanos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego procedía al simbólico bautismo por las aguas del Jordán, a sus pies. Entonces esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos arrepentimos, hermanos, si no trabajamos con las aguas? Si no convertimos las aguas en fuego, si no convertimos las debilidades en fortaleza, si no convertimos la carne en espíritu, si no convertimos lo animal en espiritual, si no convertimos lo mortal en inmortal, lo corrupto en incorruptible, y esto es totalmente alquimista, transmutador, ¿cómo lo lograremos? No hay ningún arrepentimiento. Sí habrá un arrepentimiento mecánico, unas lágrimas de cocodrilo, pero el llanto del alma no se hace presente, simple y llanamente, ¿por qué? Porque no convertimos el agua en fuego, es decir, no calificamos, no comprobamos con hechos el arrepentimiento del agua. Porque después que nosotros estamos a los pies de Juan el Bautista y nos bendice, tenemos que estar a los pies del Cristo, nuestro Salvador Yeshua en Pandirá, para que Él también nos salve ahora, pero a través del fuego. Pero necesitamos llegar al Cristo arrepentido. ¿Me comprenden? Ahora bien, ¿nosotros cumplimos con ese requisito? No, porque uno no conoce los misterios de Melquisedec, que están simbolizados en la cruz, y que a través de estos programas y del canal Superando Nuestros Límites lo hemos descrito. También lo han descrito muchos paladines del gnosticismo a través de la prédica de la gnosis crística, y muy especialmente por los maestros que nos han precedido a nosotros, que son el develador de la enseñanza,